Desde los primeros templos de piedra, el ser humano buscó dejar huella de su encuentro con lo sagrado. Antes de que existieran los libros, las palabras se grababan en muros. El arte mural fue y sigue siendo una forma de oración, una memoria visual del espíritu. Cada trazo, cada color, era un puente entre la tierra y el cielo. Los muros hablaban cuando las voces callaban. Y con el tiempo, esas paredes se convirtieron en los evangelios del pueblo, la Biblia de los que no sabían leer, los mandamientos de piedra que enseñaban, advertían, consolaban. Pero esas imágenes no solo contaban historias divinas. También narraban otra historia, más silenciosa y humana, la de cómo las culturas entendieron el poder, la autoridad y los roles entre hombres y mujeres. En casi todas las civilizaciones antiguas, el hombre fue representado como el pastor, el protector, el guerrero que enfrentaba los peligros del mundo exterior. La mujer, en cambio, como guardiana del hogar, cuidadora, protectora de la vida y transmisora de la fe doméstica. Y así, sin palabras, las imágenes perpetuaron un orden simbólico, un mundo donde el hombre predicaba y la mujer escuchaba, donde el hombre bendecía y la mujer cuidaba, donde la voz pública pertenecía al púlpito, y la fe silenciosa, al rincón del hogar. En los murales cristianos, María aparece como madre silenciosa, en los íconos ortodoxos, intercede, pero no gobierna. En los templos hindúes, las diosas encarnan el poder divino femenino, pero son mediadas por sacerdotes hombres. En el Islam, la mujer casi no aparece en los muros, porque la belleza es considerada misterio, y el misterio no se exhibe, se guarda. Pero, ¿qué nos dicen realmente estos muros? ¿Reflejan una exclusión? ¿O una forma simbólica de equilibrio? ¿Son testigos del patriarcado? ¿O de una visión del mundo donde la fuerza y la ternura se repartieron entre cuerpos y símbolos? En este episodio de La Duda y la Fe, exploramos el papel del mural en la Iglesia y en las religiones del mundo, para preguntarnos, ¿quién habló en las paredes sagradas? ¿Quién fue silenciada? ¿Y qué nos revela hoy esa voz de piedra sobre la fe, el arte y el poder? Las estructuras patriarcales de la antigüedad se reflejaron en los ministerios religiosos. Los hombres salían al encuentro del peligro, eran cazadores, guardianes de los límites, los que ofrecían sacrificios y mediaban entre el pueblo y la divinidad. Las mujeres, en cambio, sostenían la vida desde el interior, tejían redes de cuidado, encendían la lámpara, preparaban el altar, y transmitían la fe con gestos más que con palabras. En sociedades donde la fuerza física garantizaba la supervivencia, el varón fue símbolo de protección, y la mujer, de permanencia. Pero cuando esos símbolos se convirtieron en instituciones, la diferencia se transformó en exclusión. Y lo que alguna vez fue complementariedad, se volvió jerarquía. La historia de las religiones está llena de estas tensiones. La Biblia hebrea recuerda a profetisas y juezas como Débora, a mujeres sabias como Miriam o Hulda, pero los sacerdotes del templo eran siempre varones. En el cristianismo primitivo, figuras como Priscila, Febe o María Magdalena fueron líderes, diaconisas, maestras y anunciadoras de la fe. Sin embargo, con el paso de los siglos, la Iglesia institucionalizó un ministerio reservado a los hombres, invocando la figura de Cristo varón como modelo del sacerdocio. Entonces surgen las preguntas que hoy siguen resonando: ¿fue una decisión divina o cultural? ¿Una exclusión o una herencia del mundo antiguo? ¿Hasta qué punto el mensaje del Evangelio se filtró por las estructuras del patriarcado? Hoy, esos ecos antiguos todavía se sienten. En muchas iglesias, los hombres siguen ocupando los altares, presiden las liturgias, interpretan las escrituras, mientras las mujeres animan la catequesis, dirigen coros, coordinan la caridad, acompañan desde lo cotidiano, desde lo invisible. En el Islam, el imán que dirige la oración es generalmente varón, pero las mujeres son las madres y maestras del Corán en el hogar, guardianas del rezo diario y de la pureza espiritual. En el judaísmo ortodoxo, los varones leen la Torá en público, mientras las mujeres, detrás del mechitzá, mantienen viva la tradición familiar, las fiestas y la comida sagrada. Sin embargo, en el judaísmo reformista, ya existen rabinas que interpretan la ley desde una voz femenina, reconfigurando el modo en que Dios es nombrado. En comunidades cristianas contemporáneas, mujeres predican, lideran grupos de oración, y en algunas denominaciones protestantes, ofician como pastoras, teólogas y obispas. Pero incluso allí, la resistencia cultural persiste, se las escucha. Pero no siempre se las sigue. El hombre, por costumbre o mandato, sigue siendo visto como cabeza o guía, la mujer, como corazón o apoyo. Ellos construyen, ellas sostienen. Ellos representan, ellas inspiran. Sin embargo, algo está cambiando.
En los movimientos de base, en comunidades indígenas, en parroquias rurales o barrios populares, las mujeres han vuelto a ser profetisas, no por decreto, sino por necesidad. Anuncian, consuelan, predican, curan, mientras muchos varones se alejan del templo. Quizás estemos regresando, sin darnos cuenta, a aquel equilibrio perdido de los primeros tiempos, cuando la fe se tejía con fuerza y ternura, con palabra y silencio, con manos que bendicen y manos que sostienen. Y entonces, la duda y la fe nos invita a mirar los murales de nuevo. Y preguntarnos, ¿quién falta en esas paredes? ¿Qué rostro no fue pintado? ¿Y si el arte sagrado del futuro no buscara hombres o mujeres, sino almas que reflejen lo divino en toda su diversidad? El Corán, por ejemplo, presenta a hombres y mujeres como iguales en dignidad ante Dios. Ambos fueron creados del mismo soplo divino y llamados a la justicia, la piedad y la misericordia. Sin embargo, el liderazgo comunitario y el rol público quedaron, con el paso del tiempo, en manos del varón. No por mandato divino explícito, sino por las costumbres tribales del siglo VII, donde la fuerza física y la autoridad paterna garantizaban la supervivencia de los clanes. La poligamia, aceptada en aquel contexto, no fue tanto un privilegio de placer, sino una estructura social para proteger viudas y huérfanos tras las guerras. Aún así, consolidó una asimetría de poder que la modernidad islámica aún debate. En el budismo, muchas monjas como Mahapajapati, la tía de Siddhartha Gautama, alcanzaron la iluminación y fundaron comunidades. Pero las reglas monásticas, el Vinaya, colocaron a las bhikkhunis bajo la supervisión de los monjes, reflejando el patriarcado de la India antigua. Aún así, su espiritualidad resistió, ellas copiaron sutras, pintaron mandalas, cuidaron templos y mantuvieron viva la compasión silenciosa del Dharma. En el hinduismo, lo femenino se elevó a categoría divina, la diosa Shakti, energía creadora y destructora, es fuente de toda vida, poder y movimiento. Sin embargo, la casta sacerdotal, los brahmanes, fue casi exclusivamente masculina. Los templos están llenos de imágenes de diosas, Durga, Kali, Lakshmi, Saraswati. Pero sus ritos fueron interpretados por varones, como si lo femenino solo pudiera ser invocado, no encarnado. Y en esas contradicciones, la sociedad india legitimó la autoridad del hombre aún mientras adoraba la fuerza divina de la mujer. En el judaísmo, el Antiguo Testamento muestra a profetisas, juezas y reinas. Sara, Ruth, Esther o Débora sostuvieron la historia de Israel. Pero la ley mosaica y la tradición rabínica posterior organizaron la vida religiosa alrededor del padre y el sacerdote. La poligamia fue tolerada durante siglos, aunque con el tiempo, la monogamia se convirtió en ideal. Las mujeres quedaban relegadas al ámbito del hogar y las fiestas familiares, pero eran ellas quienes transmitían la fe, la lengua y la esperanza del pueblo. El cristianismo heredó parte de estructura. Jesús rompió esquemas al dialogar con mujeres, sanarlas, reconocerlas como discípulas y testigos de la resurrección. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Iglesia institucional adoptó un lenguaje masculino, Dios Padre, Cristo Esposo, sacerdote varón. La poligamia fue prohibida, pero el patriarcado permaneció en la figura del celibato masculino como poder espiritual. El arte reflejó esa jerarquía, murales donde los apóstoles enseñan y María observa en silencio, orando desde los márgenes de la escena. En el Islam, las mujeres aparecen poco en los muros, porque el arte figurativo fue limitado para evitar la idolatría. Sin embargo, la caligrafía sagrada, los arabescos y los motivos florales esconden una profunda teología del alma, la belleza como reflejo del Creador. En esa estética, lo femenino es símbolo del misterio divino, de la intimidad, del espacio interior donde habita Dios. En el budismo tibetano, los murales representan el equilibrio entre energía masculina y femenina, el upaya, método, y la prajna, sabiduría. Ambas son necesarias para alcanzar la iluminación. Pero, culturalmente, los monasterios femeninos recibieron menos recursos, y la autoridad espiritual siguió asociada al lama varón. En África, las religiones tradicionales celebran la dualidad del universo, el hombre y la mujer como principios complementarios de la creación. Sin embargo, la colonización y la evangelización reordenaron esos equilibrios, reemplazando las sacerdotisas y matriarcas espirituales por estructuras clericales masculinas. En América Latina, las imágenes marianas, como la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen, han encarnado un poder femenino popular, aunque dentro de instituciones gobernadas por hombres. Las mujeres fueron las guardianas de la religiosidad doméstica, alzaron altares, enseñaron oraciones, organizaron procesiones, mantuvieron viva la fe en tiempos de silencio y marginación. Y así, en todas las religiones, la voz femenina fue, muchas veces, presente en el símbolo pero ausente en la estructura.
Estaba en el canto, en la pintura, en la intuición espiritual, pero no en el púlpito ni en la cátedra. Sin embargo, la mural, esa pared pintada con fe, siempre conservó un espacio de resistencia silenciosa. En los colores, en los rostros anónimos, en las manos que pintaban sin firma, la espiritualidad femenina siguió viva, transmitiendo ternura, sabiduría y consuelo allí donde la palabra oficial callaba. Tal vez los muros de las iglesias guarden una verdad que las instituciones no supieron escuchar, que la fe no se limita al poder, sino que se teje en el amor, el servicio y la contemplación. Hoy, el desafío no es borrar el pasado, sino releerlo con justicia y compasión. Comprender que lo masculino y lo femenino no son jerarquías, sino dimensiones complementarias de lo divino. Porque en todas las tradiciones, el espíritu, o el ruach, o el soplo, o el prana, no tiene género. Y quizás cuando entendamos que la fuerza y la ternura son expresiones de una misma sabiduría, podamos volver a mirar los murales de nuestras iglesias, no como retratos de desigualdad, sino como testigos de una búsqueda eterna, la de un Dios que se revela tanto en el rostro del hombre como en el corazón de la mujer. La fe evoluciona cuando se atreve a mirarse a sí misma. No para negarse, sino para reconocerse con verdad. Para sanar sus heridas y recordar su origen, cuando creer no era repetir, sino buscar. Porque la verdadera religión no separa, une. No domina, sirve. No impone, escucha. Y en cada época, en cada cultura, el espíritu sopla donde quiere, rompiendo muros, abriendo grietas, despertando conciencias. Quizás los templos y sus murales no sean solo memoria del pasado, sino espejos del alma humana, piedras que guardan tanto la luz como las sombras de nuestra historia. Allí, entre pigmentos antiguos y grietas del tiempo, la fe sigue preguntando, sigue respirando, esperando el momento en que hombres y mujeres se reconozcan no como opuestos, sino como rostros distintos de un mismo amor. Porque en el silencio de cada mural todavía resuena la promesa antigua, derramaré mi espíritu sobre todos, y profetizarán hijos e hijas. Joel 2 versículo 28. Ese espíritu, sin género, sin frontera, sin tiempo, nos sigue invitando a mirar con nuevos ojos, a creer sin miedo, a construir templos donde todos puedan entrar. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal La Duda y la Fe. Aquí reflexionamos juntos sobre la historia, la espiritualidad y los símbolos que nos habitan. Porque dudar también es una forma de creer, y creer, una forma de recrear el mundo.